Dios por la oportunidad de reunirnos nuevamente, de poder estar a través de estos medios. Gracias por acompañarnos a través de esta plataforma al culto, a la enseñanza de la Iglesia en Formación Cristo Vive, Iglesia Bíblica Bautista en Toledo, transmitiendo desde casa en Olías del Rey, y siempre animando a quien desee venir en algún momento, pues que puedan hacerlo, que se sientan con libertad. En casa nos reunimos en calle La Rosa número 3, pero en Toledo, en la calle Berna número 1, que es sobre Avenida Europa, en el edificio Iberdrola, en la primera planta. Próximo 19 de febrero tenemos nuestra reunión, así que les animamos también a estar con nosotros, y gracias por estar con nosotros. Seguimos orando los unos por los otros. Oramos por la gente que en el otro lado del Atlántico están padeciendo de esta enfermedad que ha azotado a todo el mundo. Amigos y hermanos, estamos orando por ustedes, y también por los que aquí de este lado han estado malitos también por este problema. Hoy seguimos con nuestra serie de estudios sobre el Evangelio de Juan. Recuerden que el Evangelio de Juan fue escrito con el propósito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y hemos decidido tomar este Evangelio para justamente ayudarnos a entender lo que significa realmente creer en Jesucristo, a creer en Él para tener la vida que Él ofrece, la salvación, la vida eterna. Y de verdad, una de las cosas que en nuestro corazón, en nuestro anhelo, en nuestro deseo en el alma, es que muchos puedan no solo escuchar, sino responder a lo que el Señor en su palabra nos presenta para poder estar bien con Él. A veces nos autoengañamos a través de buscar un comportamiento moralmente aceptable en la sociedad que vivimos, y tristemente la moralidad de la sociedad en la cual vivimos actualmente ciertamente va cada vez más alejándose a lo que Dios espera. Así que el hecho de que estemos bien con la sociedad de verdad no quiere decir que estemos bien delante de Dios. Y es una de las cosas que yo te animo a que veas, porque a veces nuestro parámetro que tenemos para poder verificar que nuestra vida va marchando bien es lo que vemos en función a otras personas. Y la verdad es que tendrías que ver tu vida con referencia a lo que Dios en su palabra espera de ti, espera de mí, y no lo que tú y yo podemos compararnos mutuamente, porque seguramente sacaríamos conclusiones erradas. Así que por eso el esfuerzo de llegar al Evangelio de Juan, por eso el esfuerzo de presentar lo que este Evangelio nos enseña en cuanto a creer para vida. Y hay que remarcar esto. La Escritura primero lo encierra todo bajo la condenación al ver que la ley nadie de nosotros la podemos cumplir. En otras palabras, como el apóstol Pablo lo dijo en varias ocasiones, particularmente en el libro de Romanos, dice: concluimos pues que la ley no puede rescatarnos, no puede salvarnos, sino que somos salvos por medio de la fe. En Romanos capítulo 3, todo el capítulo nos muestra claramente que la ley vino para manifestar que estamos perdidos, que no podemos cumplir la ley de Dios. Por más que intentamos decir siempre la verdad, de repente sale una mentira por ahí. Por más que intentamos no codiciar, de repente nuestro corazón se llena de codicia en diferentes áreas, aún de cuestiones tan delicadas como lo es el hecho de transgredir la fidelidad a alguien a quien amamos, cuando dice la Escritura que aún mirando a una mujer, mirando a un hombre, en el caso de lo que respecta con lujuria, ya has adulterado en su corazón. En tu corazón, entonces vemos en la Escritura que la ley encierra todo bajo el juicio de Dios, porque somos pecadores. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está la gravedad del pecado. Aún en Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque nuestras obras son insuficientes, porque nuestras obras traerían gloria a nosotros, y la salvación pertenece a Dios. Él es quien salva, no nosotros a nosotros mismos. Y de ahí la necesidad de ver en la Escritura lo que la Biblia dice que necesitamos para poder tener la salvación, creyendo para vida, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
creyendo para vida. No es creer en creer, es creer, depositar nuestra fe, nuestra confianza en la obra, en la persona del Señor Jesucristo. Él es Dios, Él murió por nuestros pecados, Él se levantó victorioso de la tumba al tercer día para demostrar que es capaz de salvar a todo aquel que llegue a Él por medio de la fe. Y una vez más, en el Evangelio de Juan podemos encontrar esta verdad. Este Evangelio, que fue escrito para que creamos en Él, nos muestra una vez más un milagro. Como hemos dicho y lo reiteramos en cada lección, es interesante que el apóstol Juan, de los muchos milagros, de las muchas señales, de las muchas maravillas que el Señor Jesucristo realizó, eligió solamente 7, o más bien, Dios le guió a elegir 7. Y vamos a la tercera realmente que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5 del Evangelio de Juan. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, y noten, haciéndose igual a Dios. Señor, ayúdanos a entender esta porción de tu palabra, y que, Señor, tu Espíritu obre en nuestras vidas, y que también nos redarguya y nos ayude a crecer, y sobre todo que lleve salvación a quien la necesita. Te lo pedimos en Cristo. Amén. ¿Se dan cuenta? Es uno de esos milagros, y bueno, tenemos que decirlo, este tercer milagro que el Señor realiza, o más bien que es registrado en el Evangelio de Juan, de los muchos que el Señor hizo, es el primer milagro que se hace, digámoslo así, de manera pública. Los 2 anteriores fueron un tanto más privados. Fue cuando el Señor convirtió el agua en vino y que su madre y los sirvientes sabían del milagro, y también sus discípulos. Pero la gente, los novios, la familia, la gente que estaba celebrando la boda en aquel momento no se enteró de la procedencia de aquel excelente vino que el Señor hizo en aquel momento. Más adelante, cuando sana al hijo del noble, pues el noble supo y los siervos del noble supieron, pero realmente la gente no supo cómo fue ejecutado aquel milagro. Es más, el Señor ni siquiera descendió a la casa de aquel noble para sanar a su hijo, sino simplemente le sanó en la distancia. Pero cuando llegamos al capítulo 5 encontramos a un Señor Jesucristo que va directamente al lugar donde había muchos enfermos, a este estanque de Betesda, para estar entre ellos, y ahí, delante de toda esa multitud de gente con gran necesidad, elige a un varón que tenía 38 años, que estaba enfermo,
para sanarle. Ahora, esto es de llamar la atención, porque obviamente ya nos remarca un poquito el asunto de la gracia que Dios y la misericordia que Él estaba impartiendo. No es un asunto, siempre la gente a veces cuestiona y dice, ¿por qué razón el Señor, teniendo el poder, no sanó a todo mundo? Es obvio que Él estaba cumpliendo su propósito. Es natural que Él estaba en un proceso en el cual estaba dándose a conocer y estaba haciendo obras que daban crédito a que Él era quien dijo ser, y como una vez más lo reitera, Él es igual al Padre, Él es Dios mismo, y los judíos lo entendieron, y las obras que hacía iban con ese propósito concretamente. Ahora, Él no vino a sanar a todo mundo, Él no vino a dar salud física a todo el mundo, Él vino a salvar al mundo. Es a lo que Él vino, y aún no todo el mundo es salvado. No porque Dios no quiera, no porque el Señor Jesucristo no quiera. Es más, ahí mismo en Juan capítulo 3, claramente el Señor nos subraya que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, en el versículo 17 del capítulo 3. Su anhelo es la salvación, y aún en el 16 que es tan conocido de Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la Escritura, podríamos subrayar una y otra vez pasajes donde hablan del anhelo, del deseo, de la voluntad de Dios para salvar al ser humano. Lamentablemente, es el hombre el que no quiere responder a la invitación de salvación, porque el hombre es responsable de arrepentimiento, porque el hombre es responsable de simplemente creerle al Señor. No es que haga algo, no es que tenga una obra pendiente, simplemente que de verdad, lo decimos figurativamente, lo decimos, si tú quieres, poéticamente, que le abramos el corazón. En otras palabras, que le brindemos toda nuestra confianza, si quieres serlo más claro. Que a veces de repente se critica el hecho que utilicemos frases como estas para dar a entender o intentar comunicar lo que implica creer. Ábrele el corazón, que es una frase idiomática así, porque nadie va a tomar un cuchillo y abrir, obviamente sería absurdo eso, pero estamos hablando de darle y brindarle al Señor toda nuestra confianza. Y lamentablemente muchas veces la gente no alcanza a ver esa realidad. Jesús venía como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, no solamente de algunos cuantos, pero esos muchos que están dándole la espalda siguen en su pecado. No quieren llegar a tener ese encuentro con Cristo que les llevaría a quitar ese pecado, les llevaría a ser transformados y ser declarados justos en Cristo Jesús. La realidad está en que leer este milagro nos arroja varias cosas. Un asunto que quiero nada más mencionar para también fortalecer a aquellos que de repente dudan en la credibilidad de las Escrituras y subrayan supuestas contradicciones o situaciones que sobre todo han surgido en tiempos más modernos con la aparición de algunos manuscritos por ahí. Por ejemplo, en el versículo 3 y 4, cuando dice la Escritura ahí, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Hay algunos algunos manuscritos que omiten el versículo 3 y también, o la última parte, perdón, del versículo 3 y todo el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Muchos literalmente quitan el versículo 4 y la última parte del versículo 3, diciendo que los manuscritos más fiables no los tienen, o los más antiguos, según ellos, que han aparecido curiosa y misteriosamente recientemente, bueno, en un tiempo más contemporáneo, por ahí de 1860 hacia acá. Ahora, el asunto es la pregunta es esta. ¿Ustedes creen que realmente Dios dejaría que su palabra tuviera esos cambios tan significativos durante más de 1800 años y que estuviéramos nosotros leyendo y leyendo y releyendo esas porciones y viéndolas como parte de la palabra de Dios para que de repente en los últimos 50 años algunos lleguen a decir que eso no estaba ahí? Pero eso sería nada más una mera inferencia, una mera conclusión humana, si tú lo quieres. Pero déjame decirte algo que
puede ayudarte a darte cuenta que la Escritura misma nos corrobora este hecho. Versículo 7, que a esto sí aparecen en todos los manuscritos. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Quítale el versículo 4 y el final del 3 y esa frase no tiene ningún sentido. Entonces nos damos cuenta que lo que tenemos aquí es justamente lo que Dios quería que tuviéramos, que entendiéramos todo el contexto de la historia, porque una persona enferma o cualquier persona enferma o un paralítico como él quería entrar al agua después de que fuera agitada, si no es que pasaba algo milagroso una vez que entraran ahí, si no es porque obviamente, como lo narra el versículo y lo explica el versículo 4, un ángel descendía para hacer ese movimiento. Si no es porque había una multitud literalmente peleándose por llegar primero ahí para ser sanados por lo que ocurría posteriormente al movimiento del agua, según lo explica el versículo 4. ¿Te das cuenta? Simple y sencillamente el mismo contexto del pasaje nos muestra la realidad de la necesidad de la existencia de esos versículos anteriores. Si no, quedaría totalmente confuso. Y aunque no fuera así, el hecho es que había un movimiento del agua, había un resultado de meterse primero, y este era ser sanado. Ahora, dicho esto, tenemos que ponderar y no dudar en la palabra del Señor. Uno de los graves problemas de la sociedad moderna y sobre todo del cristianismo actual es que paulatinamente están poniendo en tela de juicio lo que la Escritura dice. ¿Sabes lo que está pasando realmente? Está ocurriendo lo que le ocurrió a Eva en su inicio. Llega el diablo y cuestiona con que Dios os ha dicho. ¿Y qué hace el hombre? Empieza a jugar, empieza a racionalizar, empieza a dar su propio ingenio, lo empieza a aplicar ahí en el sentido de no aceptar lo que Dios dice, sino intentar encontrar una explicación personal para las cosas, en vez de simple y sencillamente confiar en lo que Dios ya ha demostrado a lo largo de los siglos, no de un año, no de una ocasión, de los siglos, a través de millones de personas, la transformación, la salvación, la certeza, la paz, la guía que da la palabra del Señor, y que Él lo ha demostrado sin lugar a dudas. Y ahora nosotros, escuchando cuestionamientos, empezamos a deslizarnos en nuestra duda contra la palabra del Señor. ¿Sabes? Está volviendo a ocurrir lo que ocurrió en el inicio. Dudamos de la palabra de Dios, dudamos del Señor, no obedecemos a la palabra, nos extraviamos del camino correcto y nos alejamos del Señor. El diablo está logrando lo que es su cometido: destruir la obra de Dios, destruir lo que le recuerda a Dios e intentar seguir imponiendo su reino, que, como sabemos según la Escritura, será terminado en un solo golpe. Ahora, algo tremendo que una de las enseñanzas que aprendemos de este pasaje en primera instancia es que, primero que nada, el pecado genera muchos trastornos en el mundo, en todo el mundo. Nota, por favor, Jesucristo llegó, versículo 3, ahí al estanque llamado Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. ¿Te das cuenta? Ahora, no nos gusta a veces subrayar mucho este hecho, pero la realidad es que el pecado genera ese tipo de trastornos y es la causa del mal en el mundo. Es lo que ha generado todo lo que nos duele, todo lo que trae miseria, todo lo que trae desgraciadamente problemas al ser humano. A veces el ser humano quiere echarle la culpa a Dios, y aún algunos han encontrado la manera de culparlo de manera indirecta, diciendo que Él lo permite, pero realmente el Señor no tiene parte, porque Él no es quien tienta a nadie, ni Él es la fuente de ningún pecado, porque en Él no hay absolutamente ningún pecado. Es el ser humano que ha tomado sus propias decisiones para rebelarse con Dios y después sufrir las consecuencias de las decisiones que hemos tomado. El Señor le dijo a Adán y a Eva desde el mero inicio que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiesen, ciertamente morirían. Y precisamente toda esta gama de enfermedades y de problemas que son descritos en tan solo ese versículo
atienden sencillamente al simple y sencillo hecho de que son las consecuencias propias del pecado del ser humano. Lo que la maldición que Dios dijo que caería sobre el hombre el día que comieres de este fruto prohibido, ciertamente morirías, traía como consecuencia, sí, la muerte física, pero también la muerte espiritual. Pero para que la muerte física llegase a consumarse, las enfermedades tendrían que llegar al cuerpo humano. La degradación del cuerpo, ese desgaste del cual hace mención el apóstol Pablo, de este tabernáculo que se va desgastando en lo exterior paulatinamente mientras vamos viviendo y van pasando los días en esta tierra, son consecuencia del pecado en general. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice el Romanos capítulo 5 versículo 12. Tanto la muerte física como la muerte espiritual, tanto la degradación de este cuerpo, esta carne que con el paso del tiempo se va lacerando, se va dañando y las enfermedades van haciendo su parte para llevarnos otra vez al polvo, porque como dijo el Señor, del polvo fuimos tomados, al polvo volveremos. Una de las leyes inexorables del ser humano, todo lo que nace, todo lo que vive, un día tiene que morir. Morimos, digámoslo así, cada día. Y fíjense, he escuchado que alguien lo maneja así. Las estadísticas son infalibles. De 10 personas en el mundo, 10 mueren. Esto ocurre siempre. No hay un cambio, no hay un porcentaje menor, no hay ni siquiera uno mínimo. De 10 personas, de 100 mueren. O sea, ese es simple y sencillamente las consecuencias naturales de nuestra propia maldad. Y vemos que el pecado trae ese tipo de trastornos. Ahora, la realidad es que cuando los judíos encontraron a Cristo y le vieron haciendo un milagro más, llegando a sanar sí a una persona, debieron haber conectado estas acciones con lo que precisamente era profetizado de que ocurriría con uno de los ministerios del Mesías. Versículo en Isaías 53, versículos 3 al 6 dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero ¿se dan cuenta? Él llevó nuestras enfermedades, él sufrió nuestros dolores, haciendo referencia naturalmente al ministerio que tendría en el mundo, aparte de morir por nosotros, también sanar a los enfermos, a algunos, no a todos ciertamente, a algunos. Si los religiosos, si los fariseos hubieran conocido de verdad sus propias escrituras, habrían reconocido al Redentor. Pero ellos también estaban ciegos espiritualmente. Mira, no importa cómo veamos esta situación del trastorno que el pecado trae, la realidad está en que aquí vemos una ilustración maravillosa de la gracia. El ser humano caído, pecador, sufriendo las consecuencias propias de su pecado, siendo encontrado porque es el Señor el que viene, siendo encontrado porque es el Señor el que toma la pauta, toma la iniciativa, siendo buscado y alcanzado por el Señor para ofrecerle algo que no podía adquirir por sus propios medios. En este caso, el paralítico, ser sanado. En el caso nuestro, ser sanados de algo mucho peor. Ser sanados espiritualmente y que el Señor nos ofrece la misma vida. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, decía en Mateo 20:28. Pero también dice en Lucas 19:10, porque Él mismo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tomó la iniciativa. Juan aún lo registra en 1 de Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No nos olvidemos de estas realidades. Jesucristo manifestó
y tuvo a bien exhibir una prueba maravillosa de su gracia ahí en el pórtico en Jerusalén, ahí en el estanque de Betesda, ahí donde estaban esta multitud de enfermos, desde luego ahí donde el pecado manifestaba claramente sus consecuencias. Fíjense, a veces pensamos en el pecado como una situación que simplemente nos va a traer mal moral, una situación nada más que trae una afectación meramente espiritual. Pero no, el pecado también daña físicamente, como podemos ver en este cuadro que está siendo presentado en ese pórtico, en esos 5 pórticos, en ese estanque de Betesda, donde el pecado está cundiendo en los hombres que están ahí y que manifiesta claramente lo devastador, lo destructivo que es, y por lo que el Señor quiere rescatarlos del mismo. Cristo notó a un hombre que había estado enfermo 38 años. Tal vez vio en esto un cuadro de su propia nación judía que había vagado por el desierto durante 40 años. Bueno, y aún si vamos exactamente, déjeme leer en Deuteronomio 2:14, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zaret fueron 38 años, dice, los mismos años que este hombre, 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra del medio del campamento, como Jehová les había jurado. Interesante. Eso está en Deuteronomio 2:14. Hablando espiritualmente, Israel era una nación de gente impotente, gente que aguardaba sin esperanza que algo sucediera. Estaban vagando en el desierto, vagando, y simplemente esperando a que murieran, porque Dios ya les había juzgado por su incredulidad. Jesús sabía de este hombre. Y miren lo que hace el Señor cuando se aproxima a él, versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Qué responderías tú si el Señor Jesucristo se aproximara en esta mañana y te preguntara directamente si quieres ser sanado? Y en ese caso, si estás bien físicamente, si te preguntara si quieres ser salvado de tus pecados y darte un lugar seguro en la gloria eterna con Él, ¿qué le dirías? Bueno, uno pensaría que el hombre de verdad debería haberle respondido de manera entusiasta, claro que sí, quiero ser sanado, pero noten lo que respondió. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esto me revela varias cosas. El ser humano sigue intentando por sus propios medios buscar la solución al problema más grande que tiene, que un día enfrentará la muerte y el juicio delante de Dios. E intenta enfrentarlo con sus propios medios para ver si es de alguna manera alcanza a lograr un lugar que sea de bien para él. Esto también me revela una cosa más y más seria todavía. Este hombre no tenía ni la más remota idea de quién era Jesucristo. ¿Te das cuenta? No sabía quién era quien le estaba preguntando, ¿quieres ser sano? No entendía, y él todavía pensaba que tenía que alguien ayudarle para llegar primero a descender al agua cuando el ángel moviera el agua. Y él está cegado por completo, sin alcanzar a ver la persona que le está preguntando, ¿quiere ser sano? Porque está intentando con todas sus fuerzas, por sus medios, buscarla, en este caso la sanidad física. Y no alcanza a ver la oferta de quien le está preguntando, ¿quiere ser sano? ¿Sabes? Esto revela mucho la situación que el ser humano tiene ahora, que no tienen la más remota idea de quién es Jesucristo y que sigue extendiendo la misma invitación al ser humano. ¿Quiere ser salvado? No entienden del maravilloso amor de Dios que se manifestó en la cruz. No entienden de esa muerte vicaria donde Dios castigó a su propio Hijo, derramó su ira porque había puesto de manera milagrosa nuestros pecados en su propio cuerpo, para que tú y yo no tuviéramos que sufrir la condenación que Él sufrió, el juicio que Él sufrió en la cruz. El pecado estaba siendo juzgado en la cruz y Cristo estaba padeciendo el juicio que tú y yo merecíamos.
Y por eso, cuando se ofrece el perdón, cuando Cristo pregunta, ¿quieres ser sano?, la gente todavía sigue ignorando y buscando por todos los medios la satisfacción, el placer, la realización personal, tal vez inclusive un lugar, en algún lugar transitorio entre el cielo y el infierno para poder ganarse y merecerse la salvación y ser purificado de alguna manera. Pero déjame decirte algo, mi amigo, por más de lo que tú te esfuerces, que hagas el intento, que luches, que busques la ayuda de los demás, nunca lograrás tal cosa si no le respondes a la persona reconociendo quién es la persona adecuada. Este es Jesucristo, el Dios eterno que se hizo hombre y que sigue ofreciendo lo mismo y que sigue preguntando al ser humano. Ahora, sigue preguntando esta misma realidad. Ahora, ¿por qué el Señor eligió a este hombre? ¿Por qué el Señor le hizo esta pregunta a este hombre? Tal vez para ilustrarnos nuestra misma condición, y creo que es una de las realidades, pero también para demostrarnos su capacidad de salvar y de perdonar. Ahora, este hombre, por ver los resultados y los frutos de su vida, no puedo decir que haya sido un creyente y mucho menos que haya sido salvo, y déjame explico. En ese instante, viéndose este hombre derrotado, incapacitado absolutamente de cualquier cosa y totalmente cegado e ignorante de quién le estaba ofreciendo la sanidad, el Señor le responde, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Una vez más encontramos claramente que Dios obra como Él quiere, cuando Él quiere, hablando de milagros físicos. Sobre todo diciendo esto para aquellos que intentan forzar el asunto, que si tan solo crees, Dios te va a hacer y dar y lograr el milagro que tú quieres. No, Dios es soberano y Él hace como Él quiere, cumpliendo sus propósitos. Este hombre evidentemente no creía en el Señor, no le conocía y sin embargo Dios le sanó. ¿Con qué fin? Bueno, dice la Escritura que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ahora hay que subrayar esto también porque Cristo estaba demostrando en esta ocasión una vez más que Él es amo y Señor del universo y que Él está por encima del día de reposo y no tiene Él por qué estar sujetándose a las leyes de los judíos que habían impuesto por encima de la ley misma del día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Entre de las muchas reglas que habían puesto por encima de guardar reposo y tener comunión con Dios, los judíos, era esa, que no podían llevar cargas. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Pero lo increíble es que todavía en este punto este hombre no sabía quién era Jesús. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora, es tremendo que la gente sigue ciega sin saber quién es Jesús en nuestro tiempo. Gozamos de su sol, gozamos de su lluvia, gozamos de las diferentes estaciones que Él establece de manera perfecta para que podamos seguir teniendo alimento, teniendo sustento, teniendo abrigo. Gozamos de la vida que Él nos provee día tras día, que este corazón siga palpitando y sigamos pudiendo respirar. Gozamos de nuestra familia, gozamos de tantas cosas y bendiciones que proceden de lo alto y el hombre sigue ignorando quién es Jesús. Definitivamente muchas veces solamente buscamos los beneficios, pero no buscamos al Creador. Definitivamente muchas veces solamente buscamos la bendición, pero no buscamos al dador de la bendición. Y eso, sinceramente, hace que la gente sencillamente viva engañada, pensando que es parte del cuerpo de Cristo, pensando que se es hijo de Dios cuando realmente se sigue andando muy lejos de Él. Este hombre no sabía quién era Jesús. Ahora, hay algo interesante de esto. Y en un momentito llego allá. Pero noten el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Dos cosas que sí sé que era este hombre. Este hombre era un religioso consumado.
Sí, entendía que había recibido algo bueno y fue al templo para evidentemente agradecer lo que había recibido. Pero todavía con ese ritualismo religioso que no le permitía ver la bondad de Dios, la misericordia de Dios, no le permitía conocer de verdad al Señor Jesucristo. Y aun cuando Cristo se le presenta, y aun cuando le dice y le confronta, y evidentemente no le gustó lo que le dijo, ¿Por qué lo digo? Perdón. ¿Qué le dijo? Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ahora, ese pasaje es revelador. No podemos decir que todas las cosas que padecemos sean resultado directo del pecado, en el sentido de cometer un pecado. Aunque sí podemos decir que toda enfermedad es consecuencia del pecado, no siempre el haber pecado en algo en concreto traerá una consecuencia X, traerá consecuencias. No quiero decir que no, sí, el pecado siempre trae consecuencias. Pero no siempre trae enfermedad o cosas malas en el sentido porque inclusive hay gente que peca y pareciera que van prosperando, o sea, lo que nosotros juzgaríamos como cosas buenas, ¿no? Hay gente que está robando y siguen prosperando económicamente, aunque su alma está corrompida, aunque su alma está peor. ¿Por qué? Porque la condenación se cierne sobre su cabeza todavía. Sin embargo, es verdad también que cuando pecamos de manera flagrante y no nos arrepentimos, vendrán consecuencias y Dios puede juzgar ese pecado y Dios puede hacernos cosechar y traer juicio a nuestras vidas, cosechar consecuencias y traer juicio directo. Evidentemente, los pecados que había cometido este hombre le habían traído de parte de Dios un juicio terrible que le habían dejado postrado 38 años. Sí, en ocasiones cuando el ser humano insiste en seguir pecando y no se arrepiente, Dios trae juicio. Sí ocurre. No puedo yo estar diciendo a toda la gente, porque yo no soy Dios, esto te pasa porque seguramente porque pecaste. No, líbreme Dios y líbrenos el Señor de hacer tal cosa, porque no sabemos, pero Dios sí sabe. Y tú que sufres, a lo mejor tendrías que checar tu corazón también en ese sentido. Ahora, hay que aclarar esto. Él estaba sufriendo y es evidente que no entendía por qué estaba sufriendo y Cristo tiene que confrontarlo y revelarle: mira, has sido sanado, no peques más en aquello que estabas cometiendo para que no te venga alguna cosa peor. Ahora, ¿por qué sé que no le gustó este hombre lo que Cristo le dijo? ¿Por qué sé que este hombre no le creía al Señor realmente? Miren su reacción. No dice nada, pero ¿qué hace? El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Me llama mucho la atención varias cosas. Primero, que esta persona, en vez de reaccionar de manera humilde, decir: Señor, gracias por haberme sanado, y sí, gracias por recordarme o por señalarme la causa de mi enfermedad, había sido este pecado. Me arrepiento de verdad y buscaré vivir para ti el resto de mi vida. En vez de reaccionar correctamente, va con los enemigos del Señor para echarle más leña al fuego. Y me llama también la atención el hecho de que los líderes religiosos, en vez de verdad de confrontar y condenar a aquel que estaba pecando de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a sus ideas, claro está, de estar transgrediendo la ley del día de reposo, porque el que estaba llevando su lecho era ese hombre, no era el Señor Jesucristo, pero le estaban queriendo poner la responsabilidad al Señor. Pero claro, le tenían envidia y querían buscar todos los medios, desde luego, para poder seguirlo atacando y destruirlo. Pero en vez de verdad condenar y, de acuerdo a sus leyes, juzgar a ese hombre, no, simplemente lo hacen a un lado y lo utilizan para seguir atacando al Señor Jesucristo. Así es la religión. Así es la religiosidad. Vacía, codiciosa, orgullosa, que sigue atando a la gente en nuestro mundo y sigue poniéndoles vendas gordas, gruesas, que no les permiten ver la verdad, que no les permiten ver la realidad de quién es el soberano de la tierra. No un montón de leyes, no un montón de concilios, no un montón de ideas que el hombre desarrolla para, según
uno alcanzar a Dios. No, es Dios eterno quien se hace hombre para morir por nosotros en la cruz y ofrecernos el perdón por su misericordia y por su gracia a través de la fe en su persona y en su obra. Pero la gente no lo ve, la gente no lo entiende, la gente no lo quiere aceptar. Queremos seguir viviendo en la deriva miserable, ajenos de Dios, siguiendo cosechando del trastorno fatal que el pecado está generando en toda la sociedad, en todas partes del mundo. Simplemente basta aprender las noticias, basta ver los noticieros y darnos cuenta que la corrupción y la maldad del hombre siguen en boga en nuestro tiempo presente. Ahora, les decía, ¿por qué el Señor pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor aquí? Bueno, tengo que saltar un poquito hacia el final de este capítulo, aunque regresaremos seguramente la semana entrante a él, pero yo quiero que vean cómo el Señor empieza a responder a los judíos porque querían matarle. Dice el versículo 18, versículo 17, y Jesús les respondió a su intento de matarle. Por esta causa, por estar el Señor sanando a gente en el día de reposo, los judíos le procuraban matar. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Porque los judíos también decían que Dios era su Padre, más o menos. Pero ningún judío se hubiera atrevido a decir, Dios es mi Padre, mi Padre. Siempre decían de manera plural, si lo decían, es nuestro Padre. Como la gente hoy podría decir, somos todos hijos de Dios, en el mismo sentido. No entendiendo que los hijos de Dios son aquellos que se han arrepentido y han depositado su confianza en Cristo Jesús. Pensando que simplemente todos somos hijos de Dios, no viendo la diferencia. El judío decía así de manera general, los que se atrevieron a decirlo, porque normalmente no lo hacían, es nuestro Padre. Pero cuando él dice, Dios es mi Padre, ellos entienden claramente qué está diciendo. Le procuraban matar aún más, porque decía que Dios era su propio Padre, y noten la última frase de ese versículo 18, haciéndose igual a Dios. Cristo les estaba diciendo con toda claridad, yo soy el Dios eterno que he venido a salvarles. Ellos entendían del Mesías sí como el ungido de Dios, pero no alcanzaban a entender del todo que el Mesías mismo era Dios mismo. Porque el asunto de la Trinidad todavía les era velado y les es velado hasta nuestro presente. Pero, ¿por qué el Señor le preguntó a este hombre, ¿quieres ser sano? Creo que ilustra justamente lo que él está intentando hacer con su nación y aún con todo el ser humano. Está intentando manifestar quién es él, está demostrando con sus credenciales quién es él y qué puede hacer él, salvar y perdonar. Y lo único que pide es que acudamos a él con nuestra fe. Y eso lo está ilustrando en este cuadro. Porque aún en el versículo siguiente, más adelante, miren, capítulo 6, versículo 37 en adelante. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Está hablando el Señor Jesucristo. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, o sea, Él mismo, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Quieres ser sano? Él sí quiso ser sano, pero nada más. Solamente quería la salud física, no la espiritual. Y el Señor está ofreciendo no solamente la salud física en este sentido, sino está ofreciendo realmente la salud espiritual. Y aún les confronta a los fariseos y les dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que realmente ahí tienen la verdad y la vida eterna. Y ellas precisamente son las que dan testimonio de mí. Ellos deberían poder conectar las obras de Cristo como las credenciales del Mesías, del Dios con nosotros, con Él. Deberían de haber podido, pero no lo hacían. ¿Por qué?
porque no querían acudir a Él para tener la vida. Qué triste, qué lamentable que quien más conoce a veces es el que más se cierra. Pero yo quisiera invitarte y animarte a que no te ocurra lo mismo. Porque la pregunta y la invitación sigue vigente. Porque el anhelo de Cristo sigue latente y sigue expresando: ¿quieres venir a mí? ¿Quieres confiarme tu vida? Yo he hecho todas estas cosas, todos los milagros, toda su muerte y sobre todo su resurrección, para demostrarte que Él es digno de toda nuestra confianza. Para mostrar a todo el mundo que hay genuino amor de parte de Dios, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para seguir invitando a que le confiemos, que depositemos nuestra confianza en su obra y en su persona para que Él nos dé vida. Que no te ocurra lo que a los fariseos, que no quieren venir a Él, acudir a Él para tener vida, sino que tú puedas responder: sí, Señor, sí quiero. Que no te ocurra como al paralítico de Betesda, que quería solamente el beneficio de la salud temporal, sin darse cuenta que la mayor necesidad que tenía en su vida era la salud espiritual. No supo nunca quién realmente era Jesús. No confió en Él, evidentemente, no lo vemos en la Escritura. Gozó del beneficio de la salud física que Dios le estaba dando, pero nunca llegó de verdad a conocerle y a seguirlo. Nunca respondió a ese quiere ser salvo de manera espiritual. No busques a Dios por el beneficio circunstancial que te pudiera dar hoy. Podría ser mucho, podría ser poco. Siempre es mucho, quiero decirte. Pero busca al Señor para conocerlo a Él y que con arrepentimiento llegues y le confíes tu destino eterno a quien puede darte un lugar por la eternidad con Él. La certeza del perdón, la certeza de la salvación. ¿Y por qué lo decimos? Y una vez más lo repito. Porque solo Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Solo Él de manera milagrosa tomó nuestros pecados y los puso en su cuerpo. Solo a Él ajustició el Padre, emitiendo todo su juicio contra nuestro pecado que fue puesto milagrosamente en su cuerpo. Solo Él se levantó victorioso de la tumba el tercer día para darnos perdón y salvación. Y por eso solo Él puede ofrecerte: ¿quieres ser salvo? Solo Él. Y salvarte si le dices que sí y acudes a Él por medio de la fe. Te animo a que lo hagas en este día. Que le pidas perdón, que le pidas salvación. Y gózate de conocer y empezar a conocer de verdad al Dios eterno que se hizo hombre para morir y levantarse victorioso de la tumba al tercer día y darnos esperanza. Quiero animarlos en esta mañana a cantar con nosotros un himno. Y así cerrar este estudio de esta mañana. La semana entrante seguiremos profundizando en las palabras de Cristo, en sus afirmaciones, donde nos muestra una vez más declaraciones en torno a su persona y por qué es digno de toda nuestra confianza. Pero hoy aquí vamos a pararlo, pero vamos a entonar un himno para cerrar este tiempo de estudio titulado A Dios demos gloria. Y nos preparamos para, aquí en la familia, para hacerlo. Dios demos gloria, pues gracias.
Y solamente recordarles que el 19 de febrero estaremos en el edificio Iberdrola, en la calle Berna número 1, primera planta, en esquina con Avenida Europa aquí en Toledo, para a las 6 de la tarde tener nuestra siguiente conferencia bíblica, donde queremos animarles a internarnos en la palabra del Señor, a aprender cómo avivar nuestro amor, el verdadero amor, el amor que desde luego procede de Él. Y es la temática que estaremos abordando. Son enseñanzas que provienen de la palabra de Dios, es la sabiduría de Dios, son los principios que Él nos enseña, no solamente para vivir bien, sino sobre todo para conocerlo a Él y vivir en comunión con Él. Agradecemos por sus oraciones y estamos para servirles. Dios les bendiga y nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo jueves con el estudio de la palabra de Dios, cimentando nuestras vidas. ¿Te dio frío? Me dio calor. No.